Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y también le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, como lo es Facebook Live. Amén. Hoy es una mañana de bendición. Hoy es una mañana donde el Señor va a hablar a tu vida de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural. Lo que tú tienes que hacer en esta mañana es olvidarte de lo que tienes que hacer cuando salgas de aquí y enfocarte en la palabra del Señor. Amén. En esta mañana quiero predicar una palabra que el Señor me dio, que la he titulado Volviendo a la Esencia. Amén. Diga conmigo, volviendo a la esencia. Si estamos hablando de volver a la esencia, ¿verdad? Eso quiere decir que la hemos podido perder. Porque cuando hablamos de volver a algo, estamos hablando de recuperar. Estamos hablando de volver a un estado donde ya no estamos. Amén. Y antes de entrar a más profundidad en la palabra, en esta mañana yo quiero decirle a usted el significado de la palabra esencia. Amén. La esencia es lo que hace a un ser o un objeto ser lo que es. O sea, hay algo en tu interior que te hace que tú tengas una esencia específica. Es como cuando compramos un perfume, ¿verdad? Y alguien se lo echa, o nosotros mismos los echamos en el cuerpo, y alguien te dice, ese perfume es tal perfume, porque conoce la esencia de dicho perfume, el olor de dicho perfume. Amén. Y ese algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, tanto tú como yo y todas las personas que están aquí, aquellos que me están escuchando, esa esencia que nosotros tenemos es lo que nos hace tener parte de Dios en nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque la palabra nos enseña que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Ahora, cuando tú eres creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tú tienes ¿de qué? De su naturaleza. Entonces, la esencia que está dentro de ti es un contenido que, independientemente tú hayas confesado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, inmediatamente al tú nacer tú tienes esencia de Dios, seas o no seas espiritual. ¿Por qué? Porque por Él fuimos creados, somos la creación de Dios. Amén. Esto es una verdad. Hay mucha gente que dice, no, porque no es cristiano no tiene la esencia de Dios. Claro que la tiene. Tiene esencia porque fue creado por Dios, y esa esencia te hace ser una criatura. Pero cuando tú confiesas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, inmediatamente esa esencia que estaba dormida en ti se comienza a despertar. Amén. Ahora, hay gente que pierde su esencia. Por ejemplo, hay mujeres que pierden su esencia por un hombre, porque comienzan a cambiar de tal manera para agradar a esa persona que ya no hablas como hablabas, que ya no caminas como caminabas, que ya no crees como creías. Hay gente que pierde su esencia por agradar a otro. Cuando tú comienzas a sustituir tu esencia por otra persona o otra situación, comienzas a perderla. Por eso es que nosotros, independientemente, nosotros debemos tener nuestra esencia, y nada ni nadie nos las debe hacer cambiar. Porque es algo que está dentro de ti. Amén. Ahora, eso que está dentro de ti te hace ser único, te hace ser especial, te hace ser diferente. Es, por ejemplo, como el oro. Si el oro pierde el brillo, deja de ser oro. Si la sal pierde esa esencia para salar, para sazonar, se vuelve insípida y deja de ser sal. Igual nosotros,
¿verdad? No podemos permitir que lo que está sucediendo en el mundo hoy en día haga que nosotros perdamos nuestra esencia. Mira, ¿sabes qué? Ha venido viento, ha venido tribulación, ha venido tormenta, ha venido pandemia, pero aquellos que tenemos esencia, nosotros podemos decir, no importa lo que venga, no importa la pandemia, no importa la enfermedad, no importa la lucha, no importa la tormenta, no importa la prueba, porque la esencia que está dentro de mí me hace creer que del polvo de donde estoy, Cristo me va a levantar, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque la esencia del Padre se revela a través de mí. Y puede haber, mira, cuánta cosa a mi alrededor, pero mantengo mi fe intacta. Me mantengo viendo el invisible. Me mantengo creyendo que algo va a suceder. Nosotros tenemos esa esencia, porque esa esencia nosotros la ganamos a través de Cristo, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. O sea, en otras palabras, tú y yo no somos cualquier cosa. La palabra dice que por Jesucristo recuperamos el privilegio de ser hijos, porque tú y yo no éramos hijos. Nosotros somos un pueblo que no era pueblo, pero fuimos escogidos. Y dice la palabra que fuimos escogidos, y cuando fuimos escogidos fuimos injertados al cuerpo de Cristo. Y yo no sé si usted sabe, hay frutas que son injertadas, ¿verdad? Que son injertadas. Por ejemplo, hay tomate de árbol que es bien rojo adentro porque tiene una combinación como de tomate de árbol con fresa. Y eso es más dulce y es una fruta más agradable. Y eso que fue una fruta que es injertada al palo para que pueda dar los frutos. O sea, esto me está diciendo a mí, me lleva a decirte que aunque tú y yo fuimos injertados al cuerpo de Cristo, nuestra esencia es diferente y genuina. Lo que tú y yo portamos es totalmente diferente y genuino. Hay gente que no cree que tiene o puede tener la capacidad de agradar a Dios. Ahora, para nosotros tener ese privilegio activado de la esencia del Padre, debemos de estar literalmente ligados a Él. Entonces hay gente que tú dices y tú dices, oye, pero ella sí es bendecida, oye, pero ella hace las cosas y le salen bien, ella tiene suerte. No, es que nunca fue suerte, siempre ha sido Dios. Nunca ha dicho, oye, los pastores cómo hacen, ellos sí tienen suerte. Es que lo de nosotros no es suerte, lo de nosotros es fe, es Dios, es la revolución del Espíritu que está dentro de nosotros, que hace despertar la esencia que provoca los milagros. Entonces hay gente que no experimenta esto. ¿Y sabes por qué no las experimenta? Porque no está ligado con Dios. Es como un árbol. Cuando tú tienes un árbol, ¿verdad? En la puerta de tu casa, vamos a decir, o en el patio, y ese árbol comienza a ser frondoso, y algunas ramas interfieren con alguna parte de tu casa. Tú vas y podas el árbol y cortas la rama, esa rama que te está estorbando. Inmediatamente la rama es cortada, se pierde la savia. Y cuando se pierde la savia, ¿verdad? Que es lo que le da la vida a esa rama que estaba ligado al árbol, inmediatamente los nutrientes del tronco y su raíz son quitados. Y cuando son quitados, se pierde la esencia de la savia que estaba en la rama. Inmediatamente aquella rama comienza a morir. Así somos nosotros.
Porque nosotros fuimos injertados al cuerpo de Cristo. Y cuando fuimos injertados al cuerpo de Cristo, inmediatamente a través de la sangre del Cordero, sangre que está viva, sangre que está caliente, sangre que restaura, sangre que liberta, sangre que salva, sangre que prospera, sangre que nos unge, sangre que nos va a llevar hasta el trono celestial. Sangre, sangre, sangre que aunque estés tú pasando por el peor momento de tu vida, tú puedes decir: Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Por medio de esa sangre, nosotros fuimos conectados al cuerpo de Cristo. Y cuando fuimos conectados al cuerpo de Cristo, comenzamos a recibir, ¿verdad?, de esos nutrientes. Y comienza Cristo a fluir en nosotros de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, de una manera totalmente diferente. Entonces tú ves que hay gente que está totalmente desapartado o desligado del cuerpo de Cristo. Y hay gente que dice: pero ¿por qué está si todos fuimos creados con el propósito de estar conectados a Dios? ¿Por qué dicha persona comienza? Porque se comienza a enfriar. Cuando tú quitas la rama del árbol, aquella rama pierde la esencia, inmediatamente comienza a morir. Igual con el cristiano. Cuando el cristiano comienza a apartarse de la esencia de Cristo, inmediatamente puede surgir en aquella persona una muerte espiritual. No, pero es que yo como, yo trabajo, yo vivo, yo esto. Sí, estás caminando, estás vivo, pero espiritualmente estás muerto, porque estás desconectado de la savia de Cristo a través de la sangre. Y cuando te desconectas de esa savia, inmediatamente pierdes los nutrientes. Amén. Entonces, nosotros alejados de Dios, nada podemos hacer. Alejados del Padre, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Porque cuando nos alejamos de Él, perdemos inmediatamente los nutrientes. Ahora usted dirá: pastora, pero ¿cuáles son esos nutrientes? La fe, la esperanza. Tú no ves que hay gente que camina sin fe y sin esperanza, porque están totalmente apartados del cuerpo de Dios. Están totalmente apartados de lo que es Cristo, de la esencia del Padre. Ahora, tú y yo fuimos creados con un propósito, para estar conectados a Él. Amén. Todos nosotros tenemos un potencial para desarrollar mediante el poder de Dios fluyendo a través de nosotros, que viene siendo nuestra esencia. Ahora, si no tenemos esencia, no hay conexión. Nuestra conexión con el Padre debe permanecer todo el tiempo. ¿Por qué le digo que debe permanecer? Porque cuando no hay conexión con el Padre, comenzamos a perdernos del camino correcto. Dice la palabra en el libro de Juan 15:5, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y también dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando nosotros a través del sacrificio de Cristo nos reconciliamos con el Padre, viene a nosotros una restauración de una relación. Entonces necesitamos estar reconciliados con el Padre para que venga a nosotros una restauración. Entonces usted ve que hay gente, entre comillas, que son cristianos o cristinos fríos, que quieren que Dios se mueva a favor de ellos. Yo no sé usted, pero durante la pandemia
hablándole del 2020 cuando comenzó la pandemia y el 2021, y todavía estamos sufriendo los estragos de dicha pandemia. Hay muchos cristianos que se desprendieron del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que antes de la pandemia usted lo veía que era una persona que se congregaba, que venía, que servía, que predicaba, mira, que hablaba, que cantaba, que tocaba. Y después de la pandemia, ¿verdad? Cuando volvieron a abrir la iglesia, usted ve que esta persona está totalmente apática a las cosas de Dios, ¿verdad? Está totalmente apática al servicio del Señor. Está totalmente apática a los principios del Dios. ¿Cuáles son los principios de Dios? No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. No dejes de diezmar, no dejes de ofrendar, no dejes de servir, no dejes de alabar, no dejes de adorar. Y después de la pandemia tú ves que muchos se enfriaron totalmente. Ahora usted me va a decir a mí, pastor, es que la pandemia... No, una pandemia no te puede a ti desligar del cuerpo de Cristo. No te puede desligar a lo que tú has creído, a la esencia que cuando un día tú dijiste, Señor, yo te acepto como mi salvador personal, inmediatamente tu espíritu tomó vida, porque antes de eso eras criatura. Pero cuando confiesas al Señor Jesucristo como tu salvador personal, inmediatamente el espíritu que está dentro de ti, que estaba dormido, se vivifica, se despierta. Y cuando se despierta, inmediatamente la esencia de Cristo se revoluciona dentro de ti. Oh, pastor, ¿y cómo yo sé que tengo esencia del Padre? Sí, es que la tenemos. ¿Has sentido los ríos de agua viva que corren dentro de ti? ¿Has podido sentir el Espíritu Santo? ¿Has sentido, mira, que tiembla, que llora y no me puedes, es algo que no puedes explicar? Es la esencia del Padre que se revoluciona a ti, la savia de Cristo que fue depositada dentro de ti. Hay esencia. Entonces hay gente que a través de la pandemia, no, yo me aparté porque me dejaron solo, porque me dejaron sola, porque nadie me llamó, porque no, mi hermano, no, es que mira, dice la palabra que aunque padre y madre me dejaran, con todo y eso Jehová me recogerá. Esa palabra me lleva a mí a creer que nunca estaré sola, porque Jehová, el gran yo soy, estará conmigo en todo momento de mi vida, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la escasez. Ahí estuvo Jehová. Oye, y para prueba un botón, ¿te moriste? ¿Estás muerto? No, estás con vida. Y si estás con vida, quiere decir que Jehová nunca se apartó de ti, que Jehová en todo momento estuvo ahí. Ahora hay gente cristiana evangélica que la pasó feo durante la pandemia, que pasaron necesidad, que pasaron hambre, que pasaron esto. Pero hay otros que estábamos pegaditos al cuerpo de Cristo y que la esencia que está dentro de nosotros, en vez de enfriarse, en vez de apartarse, comenzó en medio de una pandemia a revolucionar nuestro espíritu. Mira, y cuando hubo esa revolución, comenzamos a ver al invisible en medio de una tormenta, y en medio de esa tormenta, ahí venía la provisión, ahí venía lo que tú y yo necesitábamos. Ahí se levantaron ministerios, ahí se levantaron adoradores, ahí se levantaron predicadores, y nos mantuvimos creyendo que era una prueba. ¿Y sabes por qué no nos desesperamos? Porque la savia, la esencia que está dentro de nosotros, ya no tenía el espíritu preparado. Y cuando tú tienes el espíritu preparado, la esencia
esencia de Cristo te ayuda a afrontar cualquier necesidad que viene a tu vida. La esencia del Padre. Oye, pastor, ¿y por qué usted dice que la esencia nos preparó? Oye, yo no sé tú, pero yo tengo Biblia desde que me convertí. Entonces, cuando vino la pandemia, no, eso ya estaba. O sea, tú y yo sabíamos que eso en cualquier momento podía suceder. Porque es que la palabra, los que tienen esencia y buscan esencia en la palabra, no ahí en Google, no en el internet, no en lo que digan, no. Busca la esencia en la palabra. Busca la revelación en la palabra. No te pongas a buscar revelación en Google, porque terminas buscando disparate. Busca la revelación en la palabra. Busca la revelación a través de ayuno y oración, a través de congregarte. Busca el texto y el contexto. Entonces, con aquellos que teníamos la esencia, que estábamos pegados firmemente al cuerpo de Cristo, sabíamos que la pandemia en cualquier momento podía suceder. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me enseña que vienen prejuicios, y que vendrían peste, y que vendrían enfermedades, y que nación contra nación se levantaría. Entonces, ¿por qué una pandemia? Si tú lees la palabra y sabes esto, te va a separar a ti del cuerpo de Cristo. No, hombre, no puede ser. No puede ser, gente. No, que me dejaron solo. No importa que te dejen solo. No importa que te dejen sola. La esencia que está dentro de ti te hace creer que algo va a suceder. De que viene. Mira, en este tiempo nuestro apóstol se mantuvo en la esencia creyendo que algo iba a suceder en esta casa. Y yo puedo decir que ahora estoy viendo aquello que él se mantuvo viendo: la gloria, la presencia, mira, la búsqueda, una transformación, una renovación de la mente en el espíritu. Cuando tenemos esto, nosotros podemos decir: algo va a suceder. Cuando hay esencia, nosotros no podemos separarnos de Dios. Ahora, usted me dice a mí: pastor, ¿y a usted cómo le fue en la pandemia? Súper bien. Y discúlpeme a aquellos que les fue mal, pero a mí me fue súper bien. Mira, fue donde más comimos. Había una abundancia en la nevera. Había abundancia de dinero que honestamente yo le digo a usted me pregunta a mí, no sé de dónde salía. Dios colocó cuerpos para bendecirnos. Gente inconversa nos bendijo en medio de la pandemia. Y mire, y esa pandemia no tocó mi hogar. La enfermedad no tocó mi hogar, no tocó mi familia, porque es que hay algo que está escrito en la Biblia que es un misterio profundo, que dice la palabra que mira, que tú y tu casa le servirán a Jehová. Y también dice la palabra que tú y tu casa serán salvos. Ahí hay un misterio. Pero para que ese misterio se cumpla en ti, tiene que haber esencia. Tiene que haber esencia. Yo le decía al apóstol: hay gente que le fue mal, pero es que en medio de todo esto hay gente que se comenzó a quejar. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permite que se muriera Julano? ¿Y por qué estoy pasando hambre? ¿Y por qué estoy pasando necesidad? Quizás estás pasando hambre porque tenías años que no ayunabas. Entonces ahora el Señor te llevó a ayunar. Porque hay gente que no ayuna en su vida cristiana nunca, que no busca la presencia del Señor.
Y para que haya presencia y haya esencia, necesitamos tú y yo hacer nuestros ejercicios espirituales. No solamente es venir a congregarte, es orar, es ayunar, es vigilar, es, cumplir con los principios bíblicos. El hombre no fue creado para vivir separado de Dios. Y no es fácil permanecer. No es fácil permanecer en Cristo. Usted me puede preguntar a mí, pastora, ¿usted hay momentos que usted ha querido tirar la toalla y dejar el ministerio? Pregúnteme. No una vez, muchas veces. ¿Por qué? Porque es que si uno como ser humano se pone a mirar otro ser humano, uno se decepciona. Porque muchas veces nosotros, y no solamente hablando ministerialmente, yo le estoy hablando también a usted en lo secular. Uno hay veces pone las expectativas muy altas en una persona. Y uno quiere que esa persona haga lo que uno está esperando que esa persona haga, ¿me entiende? Y uno pone las expectativas demasiado altas. Y de pronto en ti hay una fe que no la hay en aquello. Y tu fe revoluciona porque tu esencia está despierta. Tu espíritu está vivificado a través de la alabanza, a través de la oración, a través del servicio. Pero quizás tú estás esperando lo mismo que tú harías en una situación de una persona que no busca como tú buscas. Y nosotros nos decepcionamos. Y uno dice, pero hombre, porque es que no todo el mundo tiene la esencia. No todo el mundo tiene la fragancia de Cristo. Y para tener fragancia hay que tener visión. Hay que tener compromiso. Hay que tener sentido de pertenencia. Hay que creer. No, es que, porque yo voy a hacer esto para ver este resultado, porque hay gente que quiere meter piña para sacar guarapo. No, en Cristo no es así. En Cristo tú das, tú siembras y a su debido tiempo obtendrás dicha cosecha. No cuando tú quieras, sino cuando sea la voluntad del Padre. Cuando sea la voluntad del Padre. Entonces usted me dirá, pastora, ¿algún momento usted ha querido tirar la toalla? No algún momento, muchos momentos. Muchos momentos. Y si usted me pregunta a mí, pastora, ¿y usted ha querido que se le salga el viejo hombre? Sí. Bastante. Claro que sí. Y como yo antes de ser cristiana, yo era peleonera, ese espíritu de pelea hay veces quiere volver a mí, darle un recto de derecha a aquel que no está haciendo lo que Dios dice que haga. No lo que yo, no lo que yo como pastor, no, sino lo que Dios te ha mandado a hacer. El sentir que Dios ha puesto en ti y no lo estás haciendo y lo estás sintiendo. Y yo discierno en el espíritu que lo estás sintiendo, pero no lo estás haciendo. Porque estás perdiendo esencia. Entonces, darle un reto de... claro que sí. Pero después me acuerdo que ya no vive yo, sino Cristo vive en mí. Entonces yo digo, Cristo no lo haría, yo tampoco puedo hacerlo. Pero las ganas no me han faltado. Sino que hay pastores que no lo dicen porque creen que es un cuerpo glorificado. Yo sí lo digo. Porque es verdad, porque tú y yo somos carne y espíritu. Y en nosotros hay emoción. Y hay gente que no quiere coger así. Pero no se puede. Entonces, en medio de todo esto, usted me dirá, mi pastora, esta pandemia que pasamos, para mí, esta pandemia que pasamos fue un campo de entrenamiento donde el Señor llevó a su pueblo para ver verdaderamente qué esencia había en él. En el pueblo de Dios, porque Dios no tiene, nosotros sabemos que Él tiene esencia y nunca la pierde, pero el hombre sí la pierde. Y esa pandemia fue un campo de entrenamiento donde Él nos introdujo. Y en ese campo de entrenamiento
vamos a ver, fue como cuando meten el arroz en la zaranda y comienzan a batirlo. El arroz que no está bueno, ¿dónde cae? Fuera de la zaranda. Y el que está bueno queda adentro. Ahora, imagínese usted hacer un arroz de eso. Tú sabes que es que te batan. Así hizo el Señor, comenzó a batirnos. Y lo sentimos porque aún en medio de todo eso, nuestra fe tenía que mantenerse intacta. Nuestras creencias tenían que mantenerse intactas. Entonces hubo gente que en vez de buscar, se desprendió del cuerpo de Cristo. Pero aquellos que buscaron, por ejemplo, como Wilson, yo puedo decir que yo conozco un Wilson antes de pandemia, que me da, ese Wilson antes de pandemia me daba ganas de exprimirlo. Y conozco otro Wilson después de pandemia que yo digo, ay, el pelado cambió. ¿Me estás entendiendo? Pero ¿dónde se levantó tu ministerio? En medio de pandemia. ¿Y dónde Dios te dio la voz que tienes ahora? ¿Por qué? Porque se despertó en ti esencia. Porque te tocó buscar. Pero hay gente que no buscó. Hay gente que no buscó. Y la esencia se comenzó a secar y se desprendió del cuerpo de Cristo. Y cuando se desprende del cuerpo de Cristo, la savia se detiene. Y cuando se detiene esa savia, inmediatamente viene la sequedad y la muerte espiritual. Entonces hay gente que piensa, no, pero es que yo no necesito eso. Claro que sí. La palabra en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti. Si la palabra dice vuélvenos, quiere decir que ¿qué? Que estaban lejos, se habían ido. Porque si tú estás aquí conmigo, yo no te voy a decir regrésate. ¿Por qué te voy a decir regrésate si estás aquí? Para yo decir regrésate, no tienes que estar aquí. Tengo que llamarte y decir, hey, ¿por qué te fuiste? Regrésate. Ven a buscarme. Devuélvete. Dejaste tal cosa. Entonces, dice la palabra en Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. O sea, cada día, más allá de la cantidad de años que tengas en la fe, habrá necesidad de volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Y como nosotros somos su creación de paternidad, siempre Él nos va a atraer. Siempre Él. Mira, por eso es que hay gente aquí que uno dice, oye, pero ahora ella es evangélica, pero si ella era esto y era esto y era esto y hacía esto y era hacía de todo y era borrachona y era hombrera y era peleonera y era esto. Sí, pero es que en ella hay esencia porque fue creación de Dios. Y como fue creación de Dios y Dios es Padre, la esencia te va a atraer a Él. No importa lo que tú estés haciendo o hayas hecho allá en el mundo, la esencia del Padre te va a atraer, te va a llamar. Porque está dentro de ti. Nosotros fuimos su creación de paternidad. Y uno de los significados de padre es origen o principio. O sea, siempre va a haber la necesidad de nosotros volvernos a Él, a su presencia. ¿Por qué? Porque de Él salimos. Usted no ve que independientemente la palabra dice, hay unos que dicen, no, eso no es para todo el mundo. No, independientemente, porque unos versículos antes ni unos versículos después dice que tiene que ser que usted sea judío, que usted sea israelita, que usted sea negro, que sea blanco, que sea... No, la palabra dice, desde el vientre de tu madre te conocí. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, ahí que te santifiqué.
Y no solamente te santifiqué, sino que te di por profeta a las naciones. Y para esa palabra no hay condición, porque Él dice, o sea, Él nos está hablando a todos. ¿Por qué? Porque de Él salimos. O sea, tu mamá, mi mamá, solamente fue el estuche que Él utilizó para depositar ese embrión para darnos vida. De Él salimos. Y como de Él salimos, cuando Él está diciendo, cuando estabas en el vientre de tu madre te conocí y allí te santifiqué y te di por profeta a las naciones, Él está diciendo, yo deposité el embrión en tu madre. Y cuando deposité ese embrión, cuando dice te santifiqué, Él está diciendo, deposité en ti mi esencia, deposité en ti mi poder, deposité en ti mi gloria, deposité en ti mi revelación, deposité en ti tu unción. ¿Me estás entendiendo? Y ahí dice, ahora que ya tienes esencia, entonces te doy por profeta a las naciones. Pero tiene que haber esencia. ¿Me estás entendiendo? Eso, entonces hay gente que dice, oye, pero si él era borrachón, mujeriego, matón, esto no importa. La palabra dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo echa fuera. Y como somos creación de Él, somos origen, entonces nosotros siempre vamos a tener la necesidad de volvernos a la presencia del Señor, porque de ahí salimos. Entonces cuando volvemos a Él, volvemos a nuestro origen y volvemos a nuestro principio. Siempre. Usted no me, bueno, yo no sé, hablando de mi experiencia propia, yo desde niña, a mí me llamó la atención la iglesia cristiana evangélica. Tanto que yo vivía en Canadá y mis abuelos vivían aquí. Y frente a la casa de mi abuelo, como así, frente con frente, había una iglesia. Y yo los domingos, yo solita, me cambiaba y yo le decía a mi abuelo que me atravesara y me diera una moneda para ir a llevarla a la iglesia. Mi abuelo me decía, ¿para qué? Ese pastor que se roba la plata, que no sé qué. Que no sé. Y yo me ponía a llorar y yo le decía, déjeme ir. Y yo iba a la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, siempre hubo esa necesidad en mí de buscar. Después crecí un poco más y me aparté de Dios, ¿verdad? Pero la esencia estaba en mí. Y cuando tuve como 18 años, sí, 18, allí se me presentó el problema de tu vida. Y la esencia que estaba dentro de mí hizo que yo volviera al Padre. Y gracias a Dios hasta ahora no me he apartado de Él. Porque nosotros siempre vamos a tener la necesidad de buscar a Dios. Usted no ve que aún la gente inconversa dice que Dios nos ayude. Dios me ayudó. Gracias, Señor, porque siempre tienes que volver a la esencia de donde saliste. Y en la palabra dice, en el libro de Lucas 15:18 dice de la siguiente manera. Lucas 15:18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue motivado ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. A través de los años, yo me he dado cuenta que a las personas les cuesta volver a Dios. ¿Y por qué les cuesta volver a Dios? Porque hay una guerra interna. Usted sabe que nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Es donde él te ataca, él ataca tu mente. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted tiene una deuda, usted tiene que pagar, por decir, pagar los servicios, pagar el arriendo, pagar algo y no tiene la plata y usted se trasnocha.
Y usted piensa, y ahora, y me muevo para aquí, me muevo para allá, y mira, y se te vienen tantas cosas a la mente, me van a echar, me van a cortar la luz, me van a cortar el agua, me van a hacer un escándalo de esto. Y al día siguiente Dios nos provee y tú te das cuenta que lo que estabas experimentando era una guerra espiritual en tu mente, donde el diablo te atacaba y te decía, ¿cómo un hijo de Dios no va a tener para pagar el arriendo? Pero para que respete el diablo y todos sus seguidores, el Hijo de Dios siempre va a tener, porque la esencia del Padre atrae al Padre, y cuando la esencia te atrae a Él, mira, comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Entonces hay una guerra interna, ¿verdad? Porque si usted ve en estos versículos que dice aquí, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Inmediatamente tú estás viendo aquí que esa persona está pensando, ya no puedo ser hijo de Dios porque pequé. Ya no puedo. Ahora yo no le estoy diciendo o incitando a usted o diciendo vaya y peque. No debemos de pecar. Pero también la palabra dice que aquel que esté firme, mire que no caiga, que no resbale y caiga. Entonces, si dice la palabra eso, quiere decir que cualquiera de los que estamos aquí podemos caer. Amén. Pero también dice la palabra que nosotros podemos volvernos a Él. Cuando nos volvemos a Él, y aquí dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mira algo interesante que dice aquí. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero dice la palabra, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió a él. O sea, aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. O sea, tú puedes estar lejos de Dios, pero la esencia que está en ti es inmediatamente visualizada por el Padre. Entonces, un corazón contrito y humillado viene ante Dios, ¿verdad? Inmediatamente Dios comienza a hacer algo. Pero hay personas que tienen ataques espirituales en su mente y se entronan en ellos pensamientos que creen que Dios no los va a aceptar. Entonces dice, después de lo que hice, ¿cómo Dios me va a perdonar? Dios no me va a perdonar porque ya yo no soy como era antes. Yo traicioné a Dios y Dios confió en mí. Esos son pensamientos que se entronan en la mente. Pero cuando vemos los versículos estos en Lucas, dice, aun cuando estabas lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando nosotros decidimos volvernos a Dios, amén, entonces la presencia del Señor genera una transformación que despierta la esencia que está en ti. Porque la palabra en Juan 6:68 dice, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde? ¿A dónde podemos ir si lo hemos intentado todo y nos hemos dado cuenta que fuera de Él nada podemos hacer? Nos hemos dado cuenta que cuando nos apartamos de Dios nos va mal. Nos hemos dado cuenta que aún siendo rebeldes, aún siendo, pesado para buscar a Dios, vemos su infinita misericordia. Vemos su infinita misericordia. Yo me acuerdo meses pasados que la Mona venía aquí y su problema familiar que ella estaba pasando con su hermano, y ella decía, mira, esto está pasando, y humanamente ella se movía a hacer todo lo que estaba a su alcance. Incluso hicimos cartas, hicimos esto, y claro que sí, la iglesia te apoya y en oración y todo y esto, pero algo estaba haciendo Dios en ese hombre, porque la esencia del Padre está
en él, aunque él no lo haya buscado, lo llevó a ese lugar para que experimentara su gloria. Entonces ahora él sale de ese lugar, y cuando él sale de ese lugar, yo creo que él mismo ni sabe ni cómo salió, ni cómo está libre. Pero yo te puedo decir que la esencia del Padre, que fue buscada a través de una mujer, libertó a ese hombre de los planes del enemigo. Pero buscando la esencia. Buscando la esencia. Amén. Ahora, cuando nosotros debemos buscar la esencia, la tenemos que buscar en 3 áreas. Para buscar la presencia. Y la esencia la debemos buscar en 3 áreas. En primera de Tesalonicenses 5:23 dice la palabra de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí me dice 3 lugares, ¿verdad?, que yo debo santificarme para que la esencia del Padre vuelva a mí: espíritu, alma y cuerpo. En mi alma, cuando mi alma va a la presencia de Dios, yo estoy reconciliando mis emociones con Dios. De esta manera yo puedo lograr un equilibrio espiritual. Porque hay gente que no ha llevado sus emociones a Dios. ¿Quiere que le diga cuáles son esas personas? Esas personas que dicen: ay, yo fui al servicio hoy y la pastora no me saludó. Ay, yo fui hoy a la iglesia y a mí nadie me saludó. Ay, yo fui a la iglesia y a mí no me miraron. Ay, yo estaba ahí en primera fila para yo servir y no me pusieron a mí, sino que la pusieron a ella. Ay, otra vez la pastora está estrenando. Esas son personas que no han reconciliado sus emociones. Entonces inmediatamente se sienten desplazadas o se sienten de menos valor de importancia. Porque su emoción lo lleva a creer que lo están desplazando, cuando el que se está desplazando él es él mismo a través de sus emociones. Entonces, como eres un ser emocional, no vienes a la iglesia a darle el primer lugar a Dios, sino que quiere que te den el primer lugar a ti. Y en esta casa venimos a darle el primer lugar a Dios. Y venimos a buscar la presencia, venimos a buscar el equilibrio emocional, llevando nuestras emociones a la presencia del Padre. Cuando llevamos las emociones, o sea, que están en nuestra alma, llevamos esas emociones a la presencia del Padre, inmediatamente Él nos da un equilibrio emocional y comienza a renovar nuestras fuerzas de la mente. Entonces, cuando Él comienza a renovar esa fuerza, ya tú te das cuenta que a ti no te importa si te saludan o no te saludan, porque tú viniste a adorar, porque tú viniste a alabar, porque viniste a escuchar palabra, porque viniste a darle el primer lugar a Dios, porque viniste a glorificarlo, porque viniste creyendo de que vas a salir totalmente transformado. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos borrar nuestras emociones, pero sí dice que tenemos que tener dominio propio. Así que existen emociones negativas que cuando no las controlas o dejas que Dios las controla, esas emociones negativas hacen que pierdas tu esencia. Te apartan de la esencia del Padre. Porque entonces ya tú te quieres y porque no eres tú, es Dios. Es Dios. Ay, y yo que barría la iglesia, pero ¿para quién lo hacías? ¿Lo hacías para la pastora? ¿Lo hacías para el pastor? ¿Lo hacías para el grupo de alabanza? ¿Lo hacías para la silla? ¿Lo hacías para el templo o lo hacías para Dios?
Cuando tus emociones están controladas por Dios, tú sabes para quién lo estás haciendo. Yo no tengo necesidad de decirte, amén. Dice la palabra que debemos volver nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue diseñado para ser abrazado por el Espíritu de Dios. Entonces, una persona que no deja que el Espíritu de Dios la abrace es una persona que tiene una muerte interior, independientemente de su condición social o de su imagen exterior. ¿Sí me estás entendiendo? Porque cuando tú no dejas que tu espíritu sea controlado por Dios. ¿Y cómo tú dejas que tu espíritu sea controlado por Dios? A través del ayuno, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de buscar la revelación en la palabra. Y hay gente que no deja que su espíritu sea controlada por Dios. Cuando el espíritu es controlado por Dios, tú sabes que no importando lo que está pasando, algo grande viene para ti. Cuando tu espíritu está revolucionado en el espíritu de Cristo, tú sabes que después de cada desierto viene una tierra prometida. Tú sabes que después de cada batalla viene una victoria. Tú sabes que hay una luz al final del túnel. No la estás viendo. No estás viendo la tierra prometida. No estás viendo la victoria. No estás viendo. Quizás estás viendo en este momento el río totalmente cerrado con tus ojos naturales. Pero cuando hay esencia, comienzas a ver ese río con los ojos espirituales. Inmediatamente hay separación de las aguas y sabes que vas a pisar en seco, que apenas pongas el pie donde Dios te dijo que lo pusieras, ahí va a estar seco para que pasen tú y tu casa, y pasarás al otro lado y verás que los que te perseguían quedarán ahí sepultados. ¿Vive o no vive? ¿Me estás entendiendo? Cuando tu espíritu tiene esencia del Padre, mira, te pueden decir de todo. Te pueden dejar solo, te pueden dejar sola. Puedes estar enfermo. Mira, puedes ser pobre, de clase media, de clase alta, de clase super alta. Tu imagen exterior puede decir una cosa de ti, pero lo que está dentro de ti, en tu espíritu, dice algo totalmente diferente. Y dice también: debo volver mi cuerpo. Mi cuerpo es con lo que yo me traslado aquí en la tierra. Y yo debo volver mi cuerpo, volverlo a Dios constantemente para recibir sanidad, para recibir fuerza y rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos ataques. Y a través de los ataques espirituales, hay ataques espirituales, como le dije anteriormente, unos que son en la mente, otros que son en nuestro cuerpo. Amén. Porque hay veces recibimos ataques espirituales. Mire, hace mucho tiempo yo recibí el don de sueños, ¿verdad? Y hace mucho tiempo que no soñaba, que no tenía sueños revelativos. Hace mucho tiempo. Y hay algo interesante que yo creo que por eso Dios nos unió al apóstol y a mí, porque es que yo tengo el don de soñar y él tiene el don de interpretar. Entonces yo sueño y él interpreta. Y la semana pasada, ¿verdad? Él se levantó a orar eran como las 3:30, 4 de la mañana, y yo sentí que él se levantó y yo le dije: ora por mí. Yo estaba acostada en la cama y le dije: ora por mí. Y él me puso la mano en la cabeza y yo tenía la intención de levantarme a orar. Pero cuando él me pone la mano en la cabeza, vino un sueño, pero un sueño profundo para mí,
que yo quería levantarme y no podía. Y dije, no, hombre, yo no me voy a levantar, yo me voy a quedar durmiendo. Señor, tú sabes que tengo sueño. Me quedé, es verdad. Ahora me va a decir que usted nunca ha dicho así. Claro que sí, porque hay veces uno, o no, o aquí todos son cuerpos glorificados. Hay momentos que usted quiere levantarse a orar, pero el sueño no la deja. Bueno, eso me pasó a mí. Yo dije, no, yo me voy a levantar. Uy, no, yo no me voy a levantar. Yo tengo mucho sueño. Y me fui acomodando y me eché la sábana sabroso. Me puse en la mitad de la cama, me dormí. En medio de ese sueño, en medio de estar dormida, tuve un sueño totalmente revelativo, ¿verdad? Y yo tenía mucho sueño. Y algo, yo pensé que con el sueño que yo tenía, yo me iba a levantar como a las 10. A las 7:05 estoy con el ojo pelado. Y yo me levanto inmediatamente, yo le digo al apóstol, Alberto, soñé. Y yo, vino a mí como una emoción porque tenía tiempo que no soñaba, meses, años que no soñaba de la manera como soñé. Y les comencé a decir el sueño. Después, 3 días después, tuve otro sueño también, revelativo también. Y después de esos 2 sueños, vino un ataque espiritual a mi cuerpo, porque me enfermé. Entonces, el cuerpo va a recibir ataques espirituales, ¿verdad? Porque hay un desgaste biológico que es normal. Es como, para que usted me entienda, el desgaste biológico es que todos los que estamos aquí vamos para viejo. Ese es el desgaste biológico que tiene nuestro cuerpo. Pero la palabra nos dice que Él nos dará nuevas fuerzas como el búfalo. Tremendo. Entonces usted dice, hay gente que dice, oye, pero mira, fulano de tal tiene tantos años, ¿verdad? O la pastora tiene tantos años y no parece. Porque yo le digo a la gente, ¿cuántos años tengo yo? Yo le digo a la gente, yo tengo 43 años y hay mucha gente que no cree que yo tengo 43 años. ¿Por qué? Porque yo constantemente llevo a mi cuerpo a la presencia del Señor para renovar mis fuerzas. Y cuando yo renuevo mis fuerzas, ¿verdad? E inmediatamente se detiene un envejecimiento prematuro. Porque estás llevando tu cuerpo a la presencia del Señor y viene la esencia del Padre a ti. Ahora, hay 3 cosas que se desatan cuando hay presencia. Cuando vuelves a la presencia y a la esencia de Dios, hay 3 cosas que se desatan. Número 1, verás cosas grandes suceder. Dice la palabra en el Salmo 84:7, dice, irán de poder en poder. Oh, mira esto. Voy a la presencia del Padre. Él deposita la esencia en mí. Y con esa esencia que Él deposita de mí, la palabra me dice que iré de poder en poder. O sea que cada vez que yo me regreso al Padre, Él me da una dosis. Y esa dosis que es administrada por Dios me da a mí poder. Entonces, si tengo poder, tengo autoridad. Y cuando hay autoridad, ningún diablo, ningún demonio, nada ni nadie nos puede hacer frente. Porque dice la palabra, y verán a Jehová. Y si van a ver a Jehová, quiere decir que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Vas a ver que se te abren los cielos. Es decir, experimentas la hermosura de Dios. Contempla su rostro. Caminaremos viendo la gloria. Por eso es que usted no puede caminar como usted es cualquier cosa. No importa, mira, si usted no tiene un peso en la cartera. Porque hay gente no tiene un peso y tú lo ves, no tengo plata. Y uno, hermana, ¿cómo está? Aquí. Hacen, lleva. Aquí, imagínate, estamos en enero.
Hermana, y usted aquí en la lucha, o sea, tú nunca la ves en victoria, siempre la ves en la lucha. Hombre, la lucha la tenemos todos los días, pero la victoria también la tenemos todos los días. La lucha está, pero la victoria es mayor que la lucha que tenemos. Entonces usted puede no tener ni 5. Usted no puede tener, por ejemplo, yo a veces no tengo ni 5. Y tengo la billetera, mira, sin una monedita esa de 50 pesos que son chiquititas, que no me gustan, no tengo. Pero yo camino como que si tuviera. Y yo no tengo que dejar mi elegancia porque no tengo. Hay gente que inmediatamente aquí esperando que Dios, no, Señor, yo no. Yo me arreglo, me echo perfume, cojo mi cartera y voy caminando. Cualquiera dice, vamos a atracarla porque esta es millonaria. Y yo digo, Dios mío, Padre, que no me vayan a hacer nada porque no tengo ni 5 para darle. Pero yo camino como si yo tuviera, como si yo fuera millonaria, porque yo sé que el cuerpo que yo estoy portando no solamente está portando mis órganos, mis sentidos, mis emociones, sino que también está portando la gloria y el poder del Padre. Y cuando hay gloria y hay poder, tú caminas con autoridad, tú caminas como lo que eres. Dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Oye, tú no has visto una reina arrastrando los pies, tú has visto una reina que camina con elegancia y autoridad. Tienes que hacerlo, tienes que despertar eso lo que está ahí. Mira, para unos, esos que están caminando así, que llevan el cuerpo así arrastrado, que no pueden ni con su vida, para esos los cielos están de bronce. Pero para ti y para mí, que nosotras nos ponemos elegantes, ¿sí o no? Nosotros vamos caminando y estamos a la expectativa de que algo va a suceder. Estamos a la expectativa de que los cielos se van a abrir. Estamos a la expectativa de que algo cae. Estamos aquí creyendo que los cielos están abiertos. ¿Y dónde viene? Es que ahí viene. Pero yo no lo veo, tú no lo ves porque no tienes visión. Pero yo lo veo porque el Espíritu que está dentro de mí despertó la esencia. Y cuando hay esencia, estoy viendo. ¿Y cuánto necesita? Millones. ¿Y cuánto tiene? Ni 5. Pero de que viene, porque hay algo que se está moviendo y los cielos se están abriendo y la presencia está descendiendo y el poder de Dios está aquí. Y cuando hay presencia, hay esencia, hay visión y hay poder. Entonces tienes que ver cómo tú vas a caminar para que los cielos se comiencen a abrir. Tú tienes que ver cómo vas a hablar para que los cielos se comiencen a abrir. Tú tienes que ver qué es lo que está sucediendo en tu vida para que los cielos se comiencen a abrir. ¿Verdad? Verás las experiencias espirituales extraordinarias. Jesús dijo, quédese, en pocos días vendrá el Espíritu Santo y caerá sobre ustedes. Y todo lo que hicimos juntos en 3 años y medio será cambiado en bendición. Y los cielos se abrirán a su favor. O sea, ¿a quién le estaba hablando ellos ahí? Le está hablando a los discípulos. Le dice, ya hicimos un trabajo. Mira, aquí en Meise ya se hizo un trabajo. El trabajo que el Señor había hecho con ellos era un trabajo de 3 años. Nosotros, para la gloria de Dios y vergüenza del diablo, este mes cumplimos 7 años. Meise cumple 7 años. ¿Y sabes qué dice la palabra? Quédense, o sea, aguanten ahí, esperen un poquito más. Lo que ustedes han hecho, lo que los pastores hemos hecho durante 7 años, no ha sido en vano, porque este mes se derramará en esta casa el Espíritu Santo de Dios. Se derramará la presencia del Padre y cosas sobrenaturales comenzarán a suceder. Oh, yo no sé si tú lo puedes creer.
Yo no sé si tú estás creyendo. O sea, yo no sé si usted está creyendo esto. Cuando hay esencia, mira, los que tienen esencia tienen el espíritu en este momento revolucionados. Tienen el espíritu totalmente activado. Porque la esencia del Padre tiene que estar en todo el tiempo en ti. Y esto no se te puede olvidar. No se te puede olvidar. Tú no puedes permitir que alguien que te diga maluca. Tú eres maluca. Tú estás gorda. No, no, Señor, yo no. Ni maluca ni gorda. Ay, pero tú te la explicas. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué te la explicas? Porque soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque mi linaje es celestial. Porque yo no soy de aquí, de esta tierra. No, pero tú naciste en Soledad. Sí, pero no soy de aquí. No, pero es que tú eres soledeña. No soy de aquí. Porque mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y yo soy un agente del reino que está en esta tierra con un paso, cumpliendo un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Ese objetivo es la gran comisión. Amén. Gloria al Señor. Ahora yo le pido que usted se coloque sobre sus pies en esta mañana. Oh, aleluya. Levántese ahí donde está y colóquese sobre sus pies en esta mañana.